Perfecto. Ya estamos grabando, Ana. Cuando quieras iniciamos. Yo voy a ir dando respuesta a las inquietudes que se presenten por el chat. En un momento Ujú. compartiré el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien. Es muy, muy importante que lo diligencien. Y validen la alternativa de etapa productiva que han seleccionado. ¿Listo, Ana? Te escuchamos. Ok, bueno, muy buenas noches para todos. Me presento. Yo soy Ana Patricia Gómez y junto con mi compañera Gloria Arangos hacemos parte de las instructores de seguimiento de etapa productiva. Eh, Gloria en el mes de octubre, finalizando octubre, les realizó la inducción del momento uno, que es donde se ve de forma general todas las alternativas disponibles que ustedes tienen y pues a través de las cuales ustedes deben de elegir una, ¿sí? En el día de hoy, o el objetivo principal del día de hoy es realizar la inducción del momento 2. Prendí la cámara un momentico como para hacer un poquito como más real nuestra charla, para que de pronto me conozcan. En realidad yo soy la que tengo asignada la ficha 333-6333. Esa es la ficha que yo tengo asignada, pero hoy nos acompañan otras dos fichas más, ¿cierto, Gloria? Sí, nos acompañan la 36, espere, 33, 36, 332 y 33, 35, 682. Esas son las Ok. dos que me... Ajá. Tan curioso y a los aprendices también a veces les pasa eso, cómo nos memorizamos los números, ¿cierto? Yo las fichas me las memorizo es los tres primeros números y ahí digo el resto. Y otras personas se memorizan es como de a dos. Y si le dicen a uno como de otra forma ese número, uno se queda como pensando, ese sí es el número, ¿cierto? Sí, como que no cuadra. Sí, Sí. exactamente. Ese proceso cognitivo tan propio de cada uno. Bueno, mis Ajá. apreciados aprendices, entonces nos vamos a disponer ya pues como a iniciar la inducción del momento 2. Bienvenidos a este espacio. Ya saben que mi compañera Gloria Arango me va a estar apoyando en el chat. Entonces, puede ser que durante la charla se les pueden ir presentando algunas dudas y las pueden ir planteando a través del chat mientras que yo les oriento la charla. El tema principal, eh, Ana, se volvió, no se te hola, escucha. Hola, ya apagó cámara. hol- hola, 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 ¿me escuchan? Hola. sí, ahí te escucho yo. Alguno que verifique, por Ay, favor, sí, que vale. yo, yo apagué la cámara, ya lo que voy es a solamente pues hablar y a ir mostrando las diapositivas. Listo. ¿Algún aprendiz que me confirme? ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, bueno, Sí, señora, les te lo escuchamos. agradecemos. Ok, les agradecemos por favor que mantengan el audio apagado, el micrófono apagado para que no se nos generen interferencias. Si de pronto, porque es que vengo con ciertas fallas en la conectividad, pero es por momentos. Hay otros momentos en que me funciona de maravilla. Si por un instante como que se me va la voz, no me escuchan, eso puede pasar como en cuestión de segundos para que ahí me den como la esperita o me hagan una señita cuando de escuchar, por favor. Como les decía entonces, nuestro objetivo principal de hoy es hablarles y recordarles sobre las diferentes alternativas de etapa práctica a las cuales ustedes tienen pues como acceso, eligen esa alternativa.
en varias ocasiones hay algunos aprendices que me dicen eso, que si el CEN es quien elige la alternativa o que si es el aprendiz quien la elige. Pues la respuesta es que el aprendiz es el que realiza esa selección de alternativa de acuerdo, pues también como a varios factores, ¿cierto? A su situación, a mirar de pronto dentro de las alternativas y sus características, de pronto como cuál es la que mejor le conviene, ¿cierto? Cuál es la que realmente aplica de acuerdo como a su realidad. Recuerden, muchachos, que tenemos que la etapa productiva es la etapa posterior que viene una vez ustedes hayan finalizado con su etapa lectiva. La etapa práctica es el requisito obligatorio complementario que cada uno de ustedes deberá realizar para poderse graduar y obtener finalmente esa certificación. El objetivo de esa etapa productiva precisamente es que los aprendices apliquen todas esas competencias, todos esos conocimientos, aprendizajes que obtuvieron mientras que estaban dentro de esa formación académica llamada etapa lectiva, la apliquen en un contexto real que es la empresa, ¿cierto? Ese es el objetivo de esa etapa productiva. En cuanto al seguimiento, pues en este caso, ustedes que es un momento cuando inicien su etapa productiva, el seguimiento será realizado a través de la plataforma, de las videollamadas, de los seguimientos que se hacen con la una vez ustedes inicien su etapa productiva. Hacemos acá, entonces ya con este preámbulo vamos a iniciar ya formalmente a la socialización o a presentarles la socialización de las diferentes alternativas a las cuales ustedes, digamos, tienen como ese derecho, digamos, a elegir o a seleccionar. Empezamos con la de contrato de aprendizaje. Recuerden que en el mes de junio, exactamente creo que fue el 25 de junio, se realizó una actualización o hubo un cambio muy significativo en la reforma laboral, en donde se ve, digamos, beneficiado la figura del contrato de aprendizaje. Exactamente, pues el contrato de aprendizaje anteriormente era regulado por la ley 789, pero con esta actualización de la reforma laboral, ya el contrato de aprendizaje pasa a ser regulado bajo la ley 2466 del 2025. En este caso, ya el contrato de aprendizaje deja de llamarse contrato de aprendizaje formativo y pasa a ser denominado contrato de aprendizaje, o sea, es un contrato laboral especial y a término fijo. ¿Esto qué cambios que, bueno, reitero, digamos que fueron beneficios que ya tienen como tal los aprendices que vayan a estar bajo esta modalidad? ¿Cómo qué cambios? Pues si hacemos un paralelo rápidamente con la ley anterior, un aprendiz cuando estaba en etapa lectiva, el patrocinio estaba representado o el apoyo de sostenimiento que le brindaba una empresa mientras que estaban en etapa lectiva era del 50%, más la afiliación a la EPS. Ahora, con este cambio que hubo de la reforma laboral, ya en lectiva, el pago, digamos así, o ese apoyo de sostenimiento está representado en el 75% de un salario mínimo legal vigente, más la afiliación a la EPS, más la afiliación a la ERL. Este cambio implica entonces que el contrato de aprendizaje ya pasa, o digamos, depende, pues ya
todo el manejo por tener este carácter de contrato laboral especial y a término fijo pasa a ser regido por las normas del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, en dichos cambios, ya los vamos a ver acá, efectivamente, miren lo que les hice el paralelo inicialmente cuando lo regía la anterior ley, ya ahora el aprendiz que esté en lectiva se va a beneficiar del 75% del salario mínimo legal vigente más la EPS más la ARL. Cuando pasan a etapa productiva, o sea, cuando ya vayan a iniciar las prácticas en la empresa, el apoyo de sostenimiento que van a recibir es del 100% de un salario mínimo legal vigente. Con la anterior ley recibían, era el 75%. En este caso, ya, digamos, dentro de esos beneficios significativos que pasan a recibir cuando están bajo esta figura de contrato de aprendizaje, aparte de continuar con la afiliación a la EPS y a la ARL, también tendrán derecho a lo relacionado con la pensión, las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, caja de compensación. Entonces, miren que ahí es donde yo les digo que el cambio es bastante significativo y se ve reflejado a favor del aprendiz. Ya para prácticas universitarias, efectivamente, tienen, digamos que las mismas gabelas que tiene un aprendiz que está pues a nivel SENA, dentro de ese técnico o tecnólogo realizando el contrato de aprendizaje. Aquí a modo informativo, o no sé si de pronto sea el caso de alguno de ustedes, para los aprendices que son menores de edad, ¿sí? O sea, que estén entre los 15 y los 17 años, esto es una etapa o se considera aquí en Colombia ser menor de edad, para poder tener un contrato de aprendizaje, deben contar con una autorización previa. Esto es regulado y una empresa pues deberá llevar a cabo y cumplir con esta normatividad. Por eso les digo, acá pues esto es de paso, no me voy a detener mucho acá. Ya si es el caso de algunos de ustedes, efectivamente, para que tengan ese conocimiento y que de hecho la empresa también debe tener el manejo de esta información, antes de firmar el contrato de aprendizaje, se debe autorización, se debe tramitar esa autorización ante las instancias respectivas. Los derechos, reforzándoles acá un poco como por contrato de aprendizaje, observen entonces que dentro de esos derechos laborales está el apoyo de sostenimiento, que saben que tiene un equivalente de un salario mínimo legal vigente, tienen derecho a dotación, auxilio de transporte, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y subsidio familiar. Entonces, estos derechos los tienen en donde, cuando están ya dentro de la etapa práctica. O sea, estos derechos no los van a tener reflejados mientras que estén patrocinados con contrato de aprendizaje en etapa lectiva. Hago la aclaración porque no ha sido muy recurrente, pero algunos aprendices se confunden, entonces piensan que todo esto lo van a tener, si empezaron a ser patrocinados desde lectiva, que van a contar también como con estos derechos, no. Estos derechos netamente son a partir de que usted inicie la etapa productiva en la empresa. Tal y como lo es en un contrato laboral normal, ¿sí? Aquí ya por cambiar esa figura, acuérdense en lo que les dije, pasa a ser un contrato laboral especial y a término fijo. En este caso, las cotizaciones de seguro, de seguridad social pasan a ser
asumidas de esta manera. En la salud, el 12.5% lo asume la empresa, perdón, ese es el total del pago, ¿sí? Lo que representa la seguridad social, donde el 8.5% lo asume el empleador y el 4% el aprendiz. En la pensión, el equivalente del pago es de 16%, el ingreso base de cotización, en donde el empleador asume el 12% y el aprendiz el 4%. Los riesgos laborales sí están totalmente a cargo del empleador, y recuerden que en los riesgos laborales pues hay una tabla de clasificaciones que va de riesgo 1, que es digamos los empleos o las labores de menores riesgos, hasta digamos el riesgo 5, que ya son como otro tipo de labores dentro de las que de pronto se consideran construcción, electricidad, pues para, digamos, aprendices que manejan pues ese tipo de productos. El trabajo suplementario, muchachos, anteriormente en esta parte, digamos, una empresa se cuidaba mucho, digamos, de no programar un aprendiz un fin de semana o no programarlo en horas extras, porque pues son tiempos que la empresa pues no debía pagarle al aprendiz. Con este cambio y con esta actualización que hubo de la reforma laboral, ustedes deben de tener muy presentes que por favor nos colaboran y tienen el micrófono apagado, si son tan amables, para que no se genere como esa intermitencia que escuché por ahí como unas voces. Si hay preguntas, muchachos, recuerden que mi compañera Gloria nos está apoyando en el chat, y si pues ahorita contamos con el tiempo, de pronto vamos a poder brindar unos minuticos de pronto dudas. Bueno, les hablaba del Ana, trabajo suplementario. discúlpame, Hola, ya les sí. subí el enlace para que por favor diligencien la asistencia. Perfecto. Aprendices, entonces, por favor, visualicen en el chat el enlace para que nos colaboren y se puedan registrar. Es muy importante que a su instructora de etapa lectiva, la instructora vocera. Pues es muy importante entonces que todos los aquí presentes hagan el registro en el enlace que acabo de poner mi compañera. Complementando esta parte del trabajo suplementario, entonces con esa modificación y con esa reestructuración que hubo, ya un aprendiz de contrato de aprendizaje perfectamente el derecho de programarle horas extras. Están y requieren y los convocan para que se presenten un domingo. Muchachos, con este cambio de reforma laboral, efectivamente ya un aprendiz de contrato de aprendizaje deberá cumplir con eso. Recuerden que ya toda la parte normativa pasa a ser regida bajo el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Que bien lo mencionábamos acá en una de las primeras diapositivas, ¿sí? Bueno, continuemos por acá. Causales de suspensión. Siendo que es un contrato de aprendizaje especial, de todas formas, esta parte sigue funcional. Esto también se veía bajo la otra, digamos, ley donde se manejaba anteriormente la figura de contrato de aprendizaje. ¿Cuándo suspenden un contrato? Los contratos, las empresas los deben seguir registrando en el aplicativo SGBA, el aplicativo de gestión virtual de aprendices. Los contratos deben seguir
reflejando ahí. Cuando un aprendiz firma un contrato de aprendizaje, la empresa es la responsable de registrar dicho contrato en dicho aplicativo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si un aprendiz tuvo una incapacidad médica, a registrarlo en ese sistema, ¿sí? La licencia de maternidad también debe estar registrado en el sistema. Si hay una causal de caso fortuito fuerza mayor, como qué causales fortuitas fuerza mayor pueden suceder. Digamos, el aprendiz tiene a sus padres viviendo en otro lugar o están en otra ciudad y digamos que lamentablemente uno de ellos fallece. Entonces, en este caso, por ley, pues digamos, está lo que es el permiso de calamidad familiar y en este caso, pues hasta donde tengo entendido, la normatividad dice que uno tiene derecho a 5 días, ¿sí? Eso sería un caso fortuito. Otro caso fortuito que me pasó hace algún tiempo con un aprendiz, fue amenazado. Él y su grupo familiar fueron amenazados. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues obvio, esto tuvo que ser la práctica. El aprendiz le suspendieron el contrato, la empresa, pues mientras que definían eso como con la demanda, pues ante la fiscalía y todo eso, pues el aprendiz junto con su familia se tuvieron que ir de la ciudad, pero afortunadamente la situación pues pudo ser resuelta y digamos el aprendiz y su familia volvieron a retornar a la ciudad donde vivían. En este caso, la empresa en ese entonces le concedió al aprendiz un mes para mirar cómo evolucionaba la situación, si pues realmente iban a lograr solucionarla y dijeron, no, le vamos a suspender un mes el contrato mientras miramos a ver cómo se sigue dando la situación. Si pasado el mes definitivamente ustedes ya tienen, usted se tiene que quedar, señor aprendiz, fuera de la ciudad con su familia, pasa a dar por finalizado. Y aquí, ¿por qué? Por esta situación de amenaza. Afortunadamente, como les digo, ellos pudieron regresar, la situación pues se pudo organizar y el aprendiz volvió y retomó sus labores. ¿Cuánto tiempo tuvo de suspensión? Un mes. Entonces, resulta que ese mes que estuvo suspendido, efectivamente, se le corrió automáticamente por ese mismo tiempo la fecha determinada. Acciones por parte del empleador, sobre todo eso se da aprendices en la época de Semana Santa, porque hay a veces empresas que cierran completamente toda la semana, o sobre todo en la época en que estamos. Hay aprendices que salen o ya vienen de estar en etapa práctica o la iniciaron en octubre, noviembre, en fin, y por esta época de Navidad, en muchas empresas toman vacaciones colectivas. En este caso, ¿qué ocurre? El, el, el propietario o el empresario pues tiene el derecho, sí, en suspender temporalmente el contrato, porque normalmente no van a dejar al aprendiz solo, digamos que el aprendiz también haría parte de esas vacaciones, 10 días, 15 días, los días que estipule la empresa, pero efectivamente la empresa deberá hacer el registro de esa causal, digamos el motivo de suspensión serían las vacaciones por parte del empleador. O sea, estas características son las que están definidas en el aplicativo de SGBA, que es donde quedan registrados los contratos de aprendizaje y es donde las empresas deben cuando quiere suspenderlo. Causales de contrato. Se dan varios tipos de causales. Recuerden que la que acabamos de ver son causales de suspensión, o sea, aquí no hay terminación del contrato, aquí hay una suspensión temporal por algunas de estas situaciones.
pero hablando de las causales de terminación, se dan por diversos motivos. ¿Cuáles son? Mutuo acuerdo, cumplimiento de las obligaciones, bajo rendimiento, disciplinaria o en caso de una activa por incumplimiento académico, porque eh, por resultado de que hayan hecho el plan de mejoramiento no se aprueba, esto pues va ya a un proceso normativo, que es un comité. Dicho comité, pues obviamente ya consideran, de acuerdo pues al incumplimiento que haya tenido el aprendiz en la parte académica, ya de entonces, en este orden de ideas, en estas causales, básicamente les pongo aquí como unos ejemplos puntuales y particulares. Mutuo acuerdo. Muchachos, la invitación acá es que si usted ya firmó o va a firmar un contrato de aprendizaje, valide muy bien que en esa empresa usted sí van a poder brindar y garantizar funciones relacionadas con lo que estudia. Muchas veces en el afán de querer tomar el contrato de aprendizaje, la empresa por cumplir con una cuota y el aprendiz por empezar a recibir el patrocinio, no le prestan atención a eso y resulta que cuando ya llega el momento de iniciar la práctica, la empresa le dice, no, yo a usted no tengo cómo ubicarlo o no tengo funciones relacionadas con lo que usted estudió. Yo necesito, entonces, venga, yo le pongo a organizar los documentos del archivo. Un ejemplo aquí cualquiera. Venga, yo no tengo recepcionista, entonces no, su labor de los 6 meses va a ser de recepcionista. O sea, le ponen a hacer funciones que de pronto no están relacionadas con lo que estudió, ¿cierto? Entonces, la invitación, y esto, la empresa debe ser conocedora de eso, es que cuando ellos ven ese patrocinio es porque van a tener cómo ubicar a ese aprendiz cuando llega el momento de iniciar etapa práctica. Al momento de que un aprendiz participa en un proceso de una convocatoria de selección, ustedes pueden validar esto, ¿cierto? Y la empresa está en el deber de informarle, o cuando publican esas vacantes, normalmente ellos publican los perfiles. ¿Qué pasa entonces? Vámonos al caso extremo de que un aprendiz llega a una empresa, inicia sus prácticas y resulta que lo ubican completamente en actividades diferentes. Aquí es muy importante que usted acuda o realice, digamos, como el paso del... ¿Cuál es el conducto regular? Su jefe inmediato, ¿cierto? Exponer la situación, miren, yo estudié el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras y me están poniendo a realizar estas y estas actividades como tal, el SENA no me las avalaría para mis prácticas, ¿cierto? O sea, es muy importante generar con todo el respeto esa cercanía con los superiores que tenemos dentro de una empresa. Entonces, aquí es muy importante seguir el conducto regular. Si una vez agotado ese conducto regular no funciona, eso ahí de pronto entonces expondríamos la situación ante el SENA y es donde, por eso es tan importante una de esas primeras reuniones de seguimiento que nosotros hacemos, que es la que se denomina concertación de funciones. Normalmente esa concertación uno la está realizando en los primeros 15 o 20 días de inicio de prácticas, porque desde allí se pueden detectar muchos casos en donde asignan a los aprendices con funciones que no son. Y ahí es donde uno, digamos, entra a hacerle las recomendaciones a la empresa, porque como SENA no podemos ni exigirle
¿cierto? Ni indicarle cuáles decisiones deben de tomar, pero sí, digamos, tenemos pues, o podemos hacer unas recomendaciones muy claras de qué ocurre cuando una empresa, digamos, asigna las funciones que no son, ¿cierto? Realmente está perjudicando al aprendiz. En caso tal, si la empresa realmente no tiene cómo ubicarlo, digamos que está la opción de ceder el contrato o ceder ese aprendiz para que vaya a otra empresa a hacer sus prácticas, o ya digamos, y más con todo ese cambio que hubo de reforma laboral, eso lo veía uno a veces con la anterior ley, pero de pronto ya con esta nueva reforma, obviamente las empresas pues no van a aceptar como esa parte, sí, váyase para otra empresa que yo les sigo pagando todo, ¿cierto? Ahí es donde se puede llegar al mutuo acuerdo. ¿Y qué es el mutuo acuerdo? Que ambas partes están de acuerdo en dar por finalizado el contrato. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto debe de tener un respaldo, una justificación, y en este caso, con este ejemplo que les acabo de colocar, la justificación sería que pues la empresa no tiene cómo ubicarlo en las funciones que requiere. Y usted como aprendiz, pues no puede quedarse en esa empresa haciendo funciones que no le competen o que no están relacionadas con su perfil, porque finalmente el SENA pues no se las va a avalar y por ende no se va a poder graduar, ¿cierto? Entonces esa es la característica principal del mutuo acuerdo. En el incumplimiento de las obligaciones puede darse por una de las partes, ¿cierto? O sea, por parte de la empresa, como el ejemplo que les acabo de colocar, o por parte del aprendiz. Y en este caso, digamos que esa causal también tiene que ver mucho con el bajo rendimiento o faltas disciplinarias. Para ello, la empresa debe, digamos, de garantizar un debido proceso, ¿cierto? Y los debidos procesos normalmente de manera previa van acompañados de unos llamados de atención, ¿sí? Entonces, si llega el aprendiz a una empresa y empieza a ejecutar sus actividades, pero resulta que por desconocimiento, porque el aprendiz no maneja de pronto como el tema o la labor que le han asignado, siendo de que está relacionada con lo que estudió, la empresa lo normal que debe hacer es hacerle un llamado de atención. Y si incumple ante ese llamado de atención, ahí la empresa, digamos, establece como ese contacto con el SENA, en este caso, pues con el instructor de seguimiento, en donde se hace un plan de mejoramiento. Y si aún así ese plan de mejoramiento el aprendiz lo sigue incumpliendo, efectivamente la empresa está en todo su derecho de dar por finalizado, o sea, terminar el contrato precisamente por ese bajo rendimiento o por faltas disciplinarias que haya tenido el aprendiz, ¿cierto? Pero vuelvo y reitero, todo va, digamos, enlazado a un debido proceso. Si efectivamente, digamos, el aprendiz ya pasa como por toda esta cadena y la empresa definitivamente decide, no, no me interesa tener más al aprendiz, no está cumpliendo, su desempeño es muy bajo, tras los seguimientos y las oportunidades que se le dio definitivamente no cumple, pues le terminan el contrato al aprendiz y cuando existe o se da esa situación, el instructor debe de solicitar un comité de evaluación. Y en el comité de evaluación, efectivamente, validan y analizan la situación. Uno debe presentar, pues, obviamente las evidencias de esa terminación, porque eso en la empresa debe legalmente entregarle ese documento donde le dice que ya fue finalizado su contrato. Entonces hay una serie de evidencias que uno presenta ante el comité, a usted lo citan y en ese comité pues participa la trabajadora social, la coordinadora académica, la parte jurídica, hay un abogado, digamos, que mediatiza la reunión, participa el aprendiz y también el instructor de seguimiento.
aunque nosotros como instructores de seguimiento no tenemos ni voz ni voto en las decisiones que se toman en los comités, ellos de acuerdo a la situación por qué se dio esa terminación del contrato, son los que determinan si el aprendiz va a volver o puede tener una nueva oportunidad de un contrato de aprendizaje o por el contrario, si le van a permitir terminar las prácticas, pero ya no bajo un contrato de aprendizaje. Como les digo, estas decisiones ya son tomadas en las instancias de las personas que mencioné, excepto el instructor de seguimiento, no puede, pues no tiene voto, digamos, dentro de este tipo de decisiones. Recuerden entonces, muchachos, que para poder optar por una oportunidad de tener un contrato de aprendizaje para los que están interesados en tener contrato de aprendizaje, esto, pues lo primero que tienen que tener es el usuario activo dentro de este aplicativo. Para eso, recuerden que quien no tenga en este momento ese usuario activo y le interese, digamos, hacer su búsqueda para poder obtener un contrato de aprendizaje, puede solicitarlo al señor Oscar Javier Rincón. Aquí está el correo electrónico. Oscar Javier es el líder de contratos de aprendizaje y a través de él es que se puede solicitar la activación del usuario. Entonces, a través de esta plataforma es donde el aprendiz que esté interesado en tener un contrato de aprendizaje, pues podrá realizar la búsqueda, mirar qué ofertas hay y postularse a alguna que sea de su interés. Vamos a pasar ahora entonces a hablar de la alternativa de vínculo laboral o contractual. Esta es otra de las alternativas que están disponibles para ustedes y normalmente, ¿quién elige este tipo de alternativa? Pues normalmente esta alternativa eligen los aprendices que quizás ya vienen de estar en un trabajo, en una empresa, y en esa empresa realizan funciones relacionadas con el programa y con ese perfil de lo que usted estudió, entonces serán aprendices que muy seguramente su etapa productiva la van a hacer bajo esa figura, la figura de vínculo laboral. Hay una excepción con esta alternativa y es que es la única que está permitida para ser iniciada o para que la puedan iniciar 3 meses antes de terminar con la etapa lectiva. Es la única, porque de resto todas las otras alternativas las pueden iniciar siempre y cuando hayan finalizado etapa lectiva y pues tengan todos sus resultados de aprendizaje aprobados. En este caso, quienes faltando 3 meses para terminar con la etapa lectiva consideran o están seguros de que su perfil y de lo que hacen en esa empresa está relacionado con lo que estudió, entonces hay un trámite inicial que se debe hacer y es al instructor de seguimiento le deben de enviar estos documentos, el contrato laboral, una constancia o certificación de la empresa donde se especifiquen sus funciones específicas. Muchachos, es muy importante que en esa carta de funciones se ve que son funciones relacionadas con lo que ustedes estudiaron. Hago énfasis en esto porque hay veces que en las empresas les entregan unas funciones genéricas, unas funciones que tiene que cumplir todo el que trabaje en esa empresa, pues son las funciones, digamos así, generales que sí o sí cualquier colaborador que esté en la empresa las debe de cumplir, pero hay unas funciones que ya son específicas de su cargo, entonces es muy importante que esa constancia o esa certificación laboral pues venga en esos términos, que se pueda apreciar qué funciones específicas son las que usted hace dentro de la empresa. Y está el formato 165, que es el formato de selección de alternativa. Este es el formato SENA, este formato lo diligencia usted y como les digo, faltando, pues si es el caso
suyo y usted tiene claro que su alternativa va a ser vínculo laboral, sabe que faltando 3 meses, pues va a poder iniciar sus prácticas, pero previamente hay que cumplir con estos prerequisitos. Una vez nosotros hacemos la revisión y la verificación ante la empresa de que efectivamente usted trabaja ya y que esas funciones, pasamos a realizar la gestión de la coordinación académica, ya que la coordinadora es quien finalmente autoriza o inicia. Y una vez las autorice, uno le reporta esto o le informa esto al aprendiz y ya a partir de ese momento se empiezan las orientaciones y se empieza a hacer el seguimiento respectivo de la activa por 6 meses. Todas las alternativas, muchachos, tienen o deben tener una duración de 6 meses. Continuamos con la siguiente alternativa y es la de proyecto productivo con enfoque de ciencia, tecnología e innovación. En este caso, aprendices, quien decida o quien elija esta alternativa debe considerar y tener muy presente que para poder optar por esta alternativa, previamente debió de haber realizado el semillero de investigación, o sea, haberlo realizado y aprobado. Ese semillero de investigación tiene una duración de 6 meses. Normalmente, y en este caso, para ustedes que son de nivel técnico, el semillero sí o sí deben de empezarlo desde etapa lectiva, porque ya enseguida vamos al final de la presentación, les vamos a recordar cómo está ya la normatividad del acuerdo establecido el 009, que desde noviembre del 2024. Ahí hubo un cambio bastante significativo en cuanto al tiempo de vigencia que cumple la ficha. Pero entonces, ahorita aquí como para no mezclar ese tema, ahora les vamos a dar como esa precisión. Entonces, en este caso, quien esté interesado en esta alternativa, el semillero debe de ser como el nivel de ustedes técnico, ese semillero debe ser iniciado desde etapa lectiva, porque de lo contrario, muy seguramente los tiempos no van a dar. ¿Por qué los tiempos no van a dar? Porque en el semillero son 6 meses y una vez lo apruebe y haya terminado etapa lectiva, pasaría entonces a iniciar sus prácticas bajo esta modalidad de proyecto productivo y en el proyecto productivo también son 6 meses, ¿sí? Entonces, acá, como lo pueden ver en esta parte informativa, esos semilleros de investigación son bien interesantes, muchachos. Es más, quien decida hacer el semillero, no está obligado a que si hace el semillero tiene que realizar el proyecto productivo, no necesariamente. Nosotros tenemos aprendices que hacen el semillero porque pues ahí se adquieren competencias bien interesantes, aquí las pueden ver en la diapositiva, quieren formarse ni capacitarse ni tener como esas competencias fortalecidas de investigación. Entonces no hay, digamos, como ese problema que usted termina el semillero y va a realizar otra alternativa diferente. No hay problema con eso. Pero quien termine el semillero y de inicio formal al proyecto productivo, o sea, a esa alternativa, sí o sí la debe de terminar. Porque si la inicia y se retira, ahí estaría incumpliendo, tendría un incumplimiento académico, lo cual lo va a llevar a un comité y en ese comité evalúan si le van a considerar, dependiendo del motivo del que usted haya dado por finalizado su proyecto productivo sin haberlo terminado,
ellos analizarían como las causas y dependiendo, digamos, de la gravedad o no del asunto, ellos consideran si le dan la oportunidad o si por el contrario le dan la cancelación de matrícula. Entonces, es muy importante que siempre tomen como conciencia, miren bien esas alternativas, definan de acuerdo a sus realidades cuál es la que más le conviene. En este momento, chicos, pues ya estamos finalizando. Hoy oficialmente pues se finaliza, digamos, ese calendario académico, pero por ejemplo, en este año se brindaron en 2 momentos, si mal no estoy, la información para las inscripciones al semillero. El semillero de investigación es manejado por los instructores Oscar Germán Ramos y Hugo Alexander Semanati. Ya pues en este momento no hay inscripciones aún disponibles para el nuevo año para el semillero. Ya nos corresponde esperar a iniciar el próximo año y saber pues y conocer por medio de los compañeros nombrados de en qué fechas se van a abrir nuevamente inscripciones para el semillero de investigación, sea porque le interese realizarlo por conocimiento o porque usted ya tiene definido que su alternativa es proyecto productivo y entonces, pues por ende, debe realizar, cumplir con este requisito para posteriormente poder iniciar sus prácticas bajo esta modalidad. Vínculo formativo o conocido más bien como pasantías. O sea, ese nombre es el nombre oficial que está a nivel normativo, pero muchos de ustedes lo conocen o lo asocian más fácil con el nombre de pasantías. Muchachos, la pasantía es otra modalidad de alternativa de práctica. Esto es cuando en una empresa, un aprendiz va a realizar su práctica bajo esta modalidad y en este caso es cuando el aprendiz concerta, bien sea con una empresa, una institución, una organización estatal, una organización sin ánimo de lucro, realizar las prácticas. ¿Qué hay acá, digamos, de importante? Que pues muchos de ustedes ya esto pues lo distinguen, lo conocen, porque en esa inducción del momento uno se mencionan estas alternativas y es que bajo la figura de esa alternativa de pasantías no hay pago de apoyo de sostenimiento como si lo hay en contrato de aprendizaje. Eso es algo que ustedes deben de considerar y tener muy en cuenta. Lo único que, digámoslo así, está obligado a pagar la empresa, a asumir la empresa, es el pago de la afiliación de la ARL durante los 6 meses de práctica. Entonces, es muy importante, muchachos, que ustedes tengan claras estas consideraciones porque esto está definido por ley, ¿sí? Ahí existe el decreto 055, que es el decreto donde está establecido que las empresas lo único que van a asumir para su práctica es el pago de la ARL, la afiliación a la ARL durante los 6 meses que dura la práctica. Que la empresa decide reconocerle o brindarle un auxilio de transporte mensual, una bonificación, algún tipo de pago. Muchachos, a mí personalmente me ha ocurrido en algunas ocasiones, no se da mucho, pero sí me ha llegado a pasar que he tenido aprendices en empresas y donde la empresa de forma voluntaria asumen estos pagos, ese reconocimiento de una bonificación, de un auxilio de transporte, pero esto es voluntario, esto no está por ley. Entonces, la empresa que lo haga es ya bajo su responsabilidad, bajo su deseo y quizás bajo la capacidad de pronto financiera que pueda tener, ¿cierto? De lo contrario, lo único que deberá asumir es la ARL, ese pago de ARL durante los 6 meses. Tengan presente que para poder hacer una pasantía, la empresa debe de estar legalmente constituida.
no se admite o el SENA no le va a autorizar a usted unas prácticas, digamos, de empresas desde el informalismo. Ah, no, es que, profesora, esta empresa es de un amigo de mi papá, pero ya está haciendo las vueltas en la Cámara de Comercio. Y ese trámite de pronto puede que se demore más o menos un mes, pero entonces yo ya puedo empezar las prácticas allá. La respuesta, muchachos, es no. ¿Por qué? Porque, como les digo, la empresa debe de estar legalmente constituida y de hecho, para poder hacer una pasantía, también los aprendices de manera previa, así como lo es en el vínculo laboral, bajo la alternativa de vínculo laboral, deben de presentar de manera previa unos documentos. ¿Esos documentos cuáles son? El formato 165, que es el formato de selección de alternativas, formato SENA. El formato 191, que es un acuerdo de voluntades, también es un formato estipulado por el SENA. Y en caso tal, pues de que ese vaya a ser su alternativa al momento en que usted esté en esa búsqueda o encuentre la empresa donde va a hacer la pasantía, estos documentos usted los puede solicitar a su instructor de seguimiento y nosotros pues obviamente se los enviaríamos al correo. Entonces miren el por qué la empresa debe de estar legalmente constituida, porque dentro de esos documentos previos el aprendiz debe de presentar el certificado de representación legal de la empresa o en su defecto también se les admite el registro de Cámara de Comercio con fecha reciente. Esos registros, yo sé que las empresas los deben actualizar. Si usted va, porque hay veces que las empresas dejan de hacer, no vuelven, vamos a hacer como esa actualización ante la Cámara de Comercio, entonces digamos que ahí ese certificado, que va a ser quién sabe de mucho tiempo atrás, pues no va a tener o no va a cumplir con ese prerequisito que el SENA le están solicitando. Y adicional, debe presentar la copia del representante legal de la empresa. Estos documentos son los que se presentan de manera previa. Muchachos, ¿en qué momento se deben de presentar? Recuerden que ahora yo les mencioné que la única alternativa que puede iniciar 3 meses antes es la de vínculo laboral. En este caso, la pasantía culminado con esa formación académica, ahí es donde de pronto, si es su caso, si es su situación, si es de pronto la alternativa que ve que se acomoda a su situación, usted ya sabe que previamente deberá presentar estos documentos a su instructor de seguimiento. Les recuerdo nuevamente que entonces la única obligación, digámoslo así, contractual que va a tener la empresa es el pago de la afiliación de la ARL por los 6 meses que duran las prácticas. Y monitorías. Muchachos, pues les vamos a hablar francamente. Esta alternativa solamente va a ser viable si el centro realiza convocatorias específicas dirigidas a egresados del SENA, o sea, a aprendices que hayan ya terminado con su etapa lectiva. De lo contrario, quizás por correos electrónicos, no sé si de pronto ya les pasó o les puede pasar mientras que estén en lectiva, muchas veces desde Bienestar al Aprendiz convocan a monitorías. Estas monitorías, normalmente conozco de una que es monitorías por excelencia académica, como su nombre lo dice, pues uno de los requerimientos fundamentales para poder participar de esa convocatoria es que su rendimiento académico tiene que ser sobresaliente, ¿cierto? O sea, ya hay pues unos requerimientos específicos y como les digo, son convocatorias que hacen directamente desde Bienestar al Aprendiz.
Esas convocatorias y posteriormente la selección que hagan del aprendiz o de los aprendices que hayan clasificado en esa monitoría, normalmente son para apoyar diversas actividades, más de apoyo, o sea, decirles acá como qué tipo de actividades, pues no tengo aquí como a la mano el conocimiento detallado, pero muchas veces son ya actividades que no están relacionadas con el perfil de lo estudiado, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante hacer esa claridad que ese tipo de monitorías no aplicarían en este caso productivo, solo las que, digamos, el centro llegue a convocar y que tengan esa característica específica, que son para aprendices que ya hayan terminado su etapa lectiva y pues obviamente harían la publicación del perfil que se requiere. Pero pues debemos de ser muy honestos, muchachos, y en realidad en el momento el centro no está brindando, digamos, como, o no tiene en este momento disponible este tipo de convocatorias para monitorías para aprendices que ya hayan finalizado con su etapa lectiva. En conclusión, pues hay un abanico, digámoslo así, de otras alternativas como lo son contrato de aprendizaje, vínculo laboral, vínculo formativo pasantía o el proyecto productivo. Y ya esta viene siendo ya pues como la última partecita de esta charla, es el tiempo máximo para realizar la etapa productiva. Como les mencioné hace un rato, aquí hubo un cambio muy significativo en cuanto al tiempo límite que un aprendiz va a tener para poder dar inicio a su etapa productiva. En este caso, el referente está en el Acuerdo 009 del 2024, específicamente en el capítulo 4, ingreso, permanencia y certificación. Dentro de ello está un artículo 31, que es el que habla del procedimiento en caso de deserción por incumplimiento de la etapa productiva. Muchachos, vamos a hacer aquí un paralelo entre el acuerdo anterior y este actual, que es el que los cubre a ustedes. A ustedes los cubre, es el acuerdo 009 del 2024. El tiempo que usted realmente va a poder tener para, digamos, formalizar el inicio de sus prácticas es los 6 meses siguientes o esos 6 meses contiguos a la finalización de su etapa lectiva. En el otro acuerdo, que era el 007, anteriormente, el aprendiz, una vez terminado etapa lectiva, tenía hasta 2 años para formalizar totalmente la realización de sus prácticas. Ahí es donde yo les digo que hubo un cambio muy grande y en este caso, así que todos deben de estar muy, muy, muy pilosos en tener ya muy claro cuál es esa alternativa que van a realizar, porque una vez usted termine lectiva, solo va a tener los 6 meses siguientes para poder tener claro, poder iniciar, digámoslo así, sus prácticas. Gloria, yo me tomé esta imagen de programación, pero no tenía claro la otra ficha. ¿Los tiempos son los mismos? Ana, sí, Ah, la bueno. 33 35 682. Sí, es lo mismo. Bueno. Tiene estos mismos tiempos. Ah, bueno. Atentos Sí. por si hay aprendiz de esa ficha que no la dejé incluida en esta información. Miren, muchachos, para que tengan en cuenta. Ustedes, vamos a hablarlo ya desde la aplicabilidad de acuerdo como a esta normativa que les acabé de decir. Todos ustedes iniciaron el 29 de septiembre de este año, el 2025. El inicio de etapa está para el 28 de junio del 2026. O sea, esta es
la fecha de inicio de etapa productiva. ¿Cuándo finalizaría esa etapa productiva? El 28 de diciembre del 2026. Si ustedes ven, ahí hay 6 meses, ahí ya ha transcurrido 6 meses, que son los de la duración de la práctica. Por eso les estaba diciendo ahora que a partir de que usted termina su etapa lectiva, en este caso ustedes estarían terminando la etapa lectiva el 27 de junio del 2026. A partir de ahí, hay 6 meses en los cuales, o es el tiempo que usted tiene para definir su situación e iniciar sus prácticas. ¿Sí? Puede que no las inicie el 28 de junio, puede que las inicie el 15 de agosto, las inicie el 1 de octubre. ¿Es válido? Sí, porque está dentro de esos 6 meses. Lo que no podrá hacer es, una vez se cumplan esos 6 meses, iniciar posteriormente la práctica, porque según la nueva normatividad, esto es una causal de deserción. Entonces, pues personalmente creo que fue, digamos, de los cambios bruscos, por decirlos de alguna manera, en que ya el tiempo máximo para realizar la práctica lo limitaron mucho. Pero por eso es muy importante desde ya, efectivamente, pues que vayan teniendo esa claridad, muchachos, que no dejen para lo último o dejen pasar el tiempo y ya cuando menos piensan ya se va a cumplir esa vigencia de la ficha, entonces ya ahí no hay nada. Entonces, pues la invitación como tal, efectivamente, es que están en los tiempos de proyectarse, de definir muy bien cuál es esa alternativa de prácticas para que pues no vayan a incurrir efectivamente, pues como en las situaciones de que de pronto pues no se vayan a poder graduar. Esa no es la idea, eso no es lo que quiere la institución. Nosotros como instructores tampoco queremos que le suceda eso, pues el objetivo principal y nuestro interés principal siempre va a ser que ustedes lleven a feliz término toda su formación. Eh, Gloria, pues la compañera sé que ha ido apoyando las instrucciones, Sí. dudas que de pronto han tenido pues como en el momento. Gloria, pues no sé, damos unos 10 minuticos de pronto para atender alguna pregunta en especial acá, o ya todas las preguntas y dudas fueron respondidas. Hay una acá que la hace, acaba de llegar de Juan Camilo. Él Ujú. pregunta que, eh, pues, le gustaría como que se le ampliara la información de proyecto productivo. Ok, bueno. Juan Camilo, yo te invito a que actives tu micrófono y nos cuentes específicamente qué claridades adicionales requieres saber del proyecto productivo. Se les habló Claro, muy de buenas que noches para pues el todos, ¿cómo están? prerequisito, Camilo, se les habló de que el proyecto productivo o quien opte por esta alternativa tiene un prerequisito que es realizar y aprobar el semillero de investigación y ese semillero tiene 6 meses, o sea, dura 6 meses. Posterior a esos 6 meses y a la aprobación y obviamente también debe haber terminado su etapa lectiva, porque recuerden que la única alternativa que puede ser iniciada 3 meses antes de terminar con lectiva es vínculo laboral. De resto, todas las demás alternativas pueden iniciar una vez terminen con esa formación académica. Y una vez entonces haya cumplido con ese requisito, haya terminado y aprobado obviamente su etapa lectiva, daría paso a iniciar el proyecto productivo. Esa etapa productiva bajo proyecto productivo también tiene una duración de 6 meses. Entonces estamos hablando que hay en esa alternativa hay una inversión de 1 año
Por eso les decía ahorita, y más que ustedes están a nivel técnico, que sí o sí, si están interesados en esa alternativa, el semillero lo deben de comenzar estando como tal en etapa lectiva para que los tiempos les pueda dar. Ahora sí, Juan Camilo, cuéntame de pronto Profe, de buenas forma más noches para todos, específica. ¿cómo están? Sí, señora. Hola, ¿Me escuchas? ¿Me confirmas si me escuchas? sí, señor, le estoy escuchando. Listo, precisamente, profe, me surgió digamos, la duda en cuanto al prerequisito, que sería el tema del semillero, pues como es de saber, la ficha 33633, ella ya inició desde septiembre, ¿sí? Si uno pues cuenta de corrido los 6 meses más los otros 6 meses de práctica, pues no sé si ya todavía uno está a tiempo de ingresarse en el semillero, pues porque yo no lo he hecho. En este momento, lo que comentaba, no hay inscripciones, sino hasta febrero aparentemente. Entonces, pues ahí es donde me genera a mí la duda, si sí voy a alcanzar, porque pues para mí es la más opcional, según pues lo que más me conviene en este momento, ¿sí? Ya que pues contrato de aprendizaje no puedo hacer y las demás modalidades no son tan de mi interés, ¿sí? Yo quiero hacer el proyecto Ujú. productivo, pero pues Bueno, realmente no, sigo sin entender, o sea, son 6 meses de prerequisito. Digamos, si yo empezara en febrero, ¿alcanzaría? sí hay inscripciones, a ver, pues les debemos aclarar algo. Las inscripciones del semillero aprendices no las hacemos nosotros. Este manejo del semillero está a cargo de estas personas que les mencioné, de Oscar Germán Ramos y Hugo Semanat. Ellos son los que disponen de acuerdo a su capacidad, efectivamente, pues como digamos el ofrecimiento de las nuevas inscripciones. Estamos atentos, pues no les podemos garantizar si en febrero abren nuevas inscripciones, porque esto no depende de nosotros. Lo esperado es eso, que en febrero se abran inscripciones para que los aprendices que están interesados bajo esa modalidad de alternativa puedan realizar su semillero y posteriormente sus prácticas. En este caso, Juan Camilo y demás aprendices. Voy a ubicarme nuevamente acá. Si ustedes iniciaran el semillero en febrero, serían 6 meses, eso iría hasta agosto, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, eso, lo estarían terminando en agosto. Y casi que inmediatamente empalmarían con el inicio de etapa productiva, ¿cierto? Bajo la modalidad de proyecto productivo. ¿Es viable? ¿Se puede? ¿Sí les daría el tiempo? Sí, porque recuerden, ustedes, digamos, la fecha fin de la práctica, considerando que inician desde el 26 de junio, sería el 28 de diciembre. Pero recuerden que ahorita les puse un ejemplo. Puede que usted no la inicie aquí en este 28 de junio, puede que las inicie en julio, puede que las inicie en agosto, que las inicie en septiembre. Está en los 6 meses, digamos, de poder dar ese inicio formal a su práctica. Entonces, en ese orden de ideas y bajo el ejemplo que acabamos de poner, que si el semillero lo inician en febrero, son 6 meses, lo estarían finalizando en agosto. Casi que de una vez empalman, terminado el semillero, el mismo empalman con el inicio del proyecto productivo, sí sería viable en el caso de ustedes que son de nivel técnico. ¿Queda claro, Juan Camilo? Sí, señora, me queda claro. Sin embargo, pues sí, yo sé que no depende, digamos, de ustedes puntualmente el que pues se abran las inscripciones en febrero, pero pues lo lógico es que si es una modalidad y si es un prerequisito, debería estar disponible, ¿no? Pues esperemos a ver porque esa es la opción que tengo proyectada, profe. Gracias. Así es, Juan Camilo, pero mira que hay una serie de situaciones, circunstancias que a veces pues son transparentes para el aprendiz y es una modalidad que ha ido tomando mucha fuerza.
donde solamente son 2 instructores que están al frente de esto. Entonces, ahí ya hay una capacidad de recurso humano que obviamente el SENA tendrá o el centro como tal, pues le tocará como reevaluar o asignar más recursos de personal, porque por eso te digo, todo depende es también del manejo que ellos le van a dar pues al manejo del semillero, cuando solamente son 2 personas las que están allá al frente, pero bueno, ya esas son situaciones administrativas y bueno, ya eso ahí la cuestión que era darte como la claridad de acuerdo a tu caso. Listo. Bueno, no sé si hayan otras preguntas o mirar si vamos a dar ya como por finalizado el encuentro. Recuerden que se pasó la lista de asistencia, es muy importante que la diligencien. No sé, Gloria, si por acá veo una pregunta. ¿Se puede hacer el semillero y no necesariamente realizarlo como etapa productiva, sino por si acaso cambio de modalidad? Claro. Bueno, Yuselis, les había dicho ahorita en la charla que hay muchos aprendices que deciden hacer el semillero por conocimiento. Y no hay problema, o sea, el que se inscriba en el semillero, digamos, no lo obliga a que tiene que empezar etapa productiva bajo esa modalidad de proyecto productivo. Lo que sí no puede suceder es terminar el semillero, aprobarlo, iniciar proyecto productivo y después retirarse. Eso sí no lo debe hacer. Pero efectivamente, pues usted puede hacer su semillero y ya determinar una vez lo finalice si realmente pues lo vas a realizar bajo esa modalidad o pues lo que te va a quedar es como los conocimientos que vas a adquirir en la realización del semillero. Listo, Yuselis. Ahí ya está pues entonces la respuesta para ti. Y Ana, hay Gloria, dos veo que manitos sí, ya. alzadas. ¿Te parece que respondamos Ok. ese y finalizamos? Sí. Entonces vamos a atender en este caso estas 2 respuestas. Ya otras preguntas y otras dudas, muchachos, pues ustedes ya saben quiénes o cómo estamos asignados a las fichas. De hecho, recuerden que se les hizo la publicación en el anuncio. Ahí, en este caso, podrán encontrar mi correo y sé pues que mi compañera Gloria también publicó sus anuncios y allí está el correo de ella. Entonces vamos a atender las dudas de Diana y Stephanie y con eso cerraríamos la sesión de hoy. Diana, ¿cuál es tu inquietud? Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo hace ya un tiempo opté, o sea, me había inscrito en un curso del SENA, en una técnica, e hice pues un contrato de aprendizaje, sí, pero por razones personales no lo pude finalizar. Entonces el curso que, o sea, no me puedo certificar, mejor dicho. Mi pregunta es si yo puedo optar ahorita por ese mismo contrato de aprendizaje o tengo que mirar otra alternativa. Eh, ven, yo valido aquí algo en el aplicativo. Dame un minutico. Tenemos, tu nombre es Diana, ¿cierto? Diana, sí, señora. Diana Elizabeth Rodríguez Rodríguez. Diana, indícame por favor tu número de identidad. 1076 660 235. Que tú estudiaste en el Centro de Desarrollo Agroempresarial en Chía y realizaste el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Ah, fue el mismo programa y no lo terminaste. Sí, señora, pues fue una causa mayor que me impidió continuar, entonces no.
No manera de poder Ajá. certificarme, entonces por eso nuevamente me inscribí. Sí. Pues a ver, realmente dentro del manejo y conocimiento que nosotros tenemos es que, pues, para poder tener una segunda oportunidad de contrato de aprendizaje, debe de haber un encadenamiento. La técnica que hayan realizado debe ser aprobada, pues, y obviamente con la respectiva etapa productiva como tal. Cuando hablo de encadenamiento es porque el aprendiz va a pasar, hizo su técnico y va a pasar a una tecnología. Ahí es donde hablamos del encadenamiento. Pero en este caso, eh, tú hiciste un técnico, no lo finalizaste, esto fue sobre el 2016-2017, ¿cierto? Y por ende hiciste tus prácticas, no fueron aprobadas. Entonces, en dicho caso como tal, no creo que el SENA te pueda admitir nuevamente la posibilidad de un segundo contrato de aprendizaje. Sin embargo, ¿tú de qué ficha eres, Diana? De la que termina en 33. O sea, estás conmigo. Sí, señora, creo. No sé. Creo que sí. Ya, pues yo tengo a cargo la 333-6333. Esa es la ficha que yo Es tengo así. acá. Entonces, en ese caso, por eso te digo, dentro de lo que tengo pues de conocimiento, no aplicarías para un segundo contrato de aprendizaje. Ya si son unas causales muy específicas, pues ya si lo deseas, lo hablaríamos como de manera interna y pues escalaríamos la situación a la coordinación académica a ver si hay Digamos, donde yo posibilidad. me Pero podría pues comunicar, donde podríamos establecer esa comunicación. por el correo electrónico, ponme tu caso en el correo, me envías un correo electrónico, pues lo más detallado que puedas, Me haces un haciendo favor, ¿me alusión que recuerdas tal año inicia. el correo? Qué pena contigo. Sí, ya se lo voy a poner acá en el chat. Gracias. Ustedes bien saben que ya pues nosotros prácticamente esta semana finalizamos con contratación porque ya el lunes y martes pues debemos de consolidar unos informes y bueno, toca pues ya dedicarnos como a esa labor en específico. Si usted mañana mismo me envía el correo o ahorita mismo me lo envía, por favor, de la forma más clara, objetiva y detallada, como su caso, es que terminé en tal año, no pude hacer mis prácticas, entonces, pues o sea que usted estuvo patrocinada en lectiva o usted alcanzó a iniciar sus prácticas. No, las prácticas. Por eso usted las alcanzó a iniciar cuando hizo ese técnico. Sí, sí, señora. O sea, yo terminé mi Y etapa lectiva y realicé, entré o sea, hacer como la etapa práctica, pero entonces no la pude finalizar. Entonces, pues, cuánto o tiempo sea, el estuviste proceso quedó haciendo, inconcluso, digámoslo así. por eso, cuánto tiempo estuviste haciendo la práctica? Como, ¿qué te digo yo? Como, me falta como un mes, si mal no recuerdo. Ay, te faltaba muy poquito. Bueno, Sí, señora. cuéntame como toda esa novedad lo más detallada posible y yo me encargaría de hacer la gestión ante la coordinadora y validar. No, pues, em, como es la peor diligencia en la que no se hace. Como te digo, dentro del Listo, sí, señora. conocimiento pues que tenemos, ese tipo de casos, pues no conozco el primero, de pronto pues que
eso se pueda o que es que no terminaron y entonces el SENA vuelve y les autoriza un nuevo contrato. Eso hay que escalarlo con la coordinación y desde la normatividad validar si eso se puede hacer. ¿Listo, Diana? Ah, listo, dale, muchas gracias. Ok, bueno. Y vamos a dar la palabra a Stephanie y recuerden que ya con ella cerraríamos esta sección de inducción de momento 2 de etapa productiva. Stephanie, ¿cuál es tu duda? Stephanie. Stephanie no está. No, no hay participación, Gloria, por parte de Stephanie. No, ella no responde. Bueno, Jacqueline ingresa diciendo que no le quedó muy claro lo de la etapa productiva. Jacqueline en la plataforma va a acabar la grabación para que la escuches. Y ya las dudas e inquietudes las puedes resolver con tu instructor de etapa productiva. Listo. Ana, yo creo que Bueno, podemos ir finalizando. Ok, Gloria. Bueno, aprendices, fue un gusto compartir pues con ustedes este espacio. Tengan muy presente nuestros correos electrónicos. Ya pues ustedes saben que nosotros estamos finalizando contratación. Ustedes académicamente pues hoy ya también, digamos, salen como a ese receso de vacaciones. Nosotros, en este caso, Gloria y yo somos contratistas, estamos por prestación de servicios y pues lo más seguro es que nuestra contratación se retomará a partir de febrero. Para dicha fecha, nuevamente, pues estableceremos contacto con vamos a seguir, muchachos, que pasen una feliz noche. La grabación como tal se les va a disponer en la plataforma para que lo tengan presente, por si requieren mirar nuevamente de pronto